Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, jueves 11 de julio. 11 de julio. ¿A usted no le parece que Fernando no nos deja de sorprender? Porque fíjese que el manejo de la historia no solamente son los hechos que ocurren así en formas, una secuencia de hechos. Hay que interpretar la historia, decía el profesor Adam Schaff. Pero Fernando habla de la historia del fútbol como si fuera con una maestría, con un conocimiento de los hechos. Impresionante. Hombre, eso que te das cuenta de Italia, exactamente así. Un equipo que hizo de la defensa. De defensa del ataque. De ataque. Buena expresión. Oiga, y los hombres como Frankie Delano. Irrepetibles. Son cosas que uno se pone a mirar en el mundo. Gente que haga... ¿Cómo de eso terminamos en esto? Sí, como la evolución algunas veces va en sentido positivo y en otras... Involución. Involución. Bien. Algunas cosas que están pasando yo le voy a poner en importancia con respecto a lo que a nosotros nos interesa. Digo, a nosotros como nación. Una noticia que no aparece en los medios. Por eso que nosotros le presentamos esto a usted. Ayer, el jefe de negociaciones de los Estados Unidos comercial, Robert Lighthizer, y el secretario de Comercio, Steven Mnuchin, conversaron telefónicamente largo con el viceprimer ministro de la República Popular China, Liu He, y el secretario de Comercio, Song Chang, sobre el tema que nos atañe a todos, la guerra comercial. Y avanzaron en algunos puntos con respecto a buscar una solución a corto plazo de este entrampe en que está el mundo. Digo entrampe porque estamos hablando de las dos economías, Estados Unidos en primer lugar, la República Popular en segundo lugar en términos económicos, y que en el término de los próximos 15 años podría haber un cambio. Bueno, para que ustedes vean lo importante de esto, hace unos días el administrador del canal, Jorge Luis Quijano, dijo que la guerra comercial ha costado a Panamá $100 millones. Y seguirá costando más si se desarrolla. Sí. Por eso se lo traigo como primera noticia. La República Popular China, esta noticia salió en primera instancia en los Estados Unidos. Entonces uno cuando ve la primera noticia, uno tiene que buscar si es verdad que los chinos responden a esto. Y ya la República Popular China confirmó la conversación telefónica y por eso se la presentamos a ustedes. Esto va a tener un efecto en el desarrollo de la jornada bursátil, porque además de eso, se produjo un hecho que va a tener impacto en algo que también le va a interesar a usted, que es el costo del combustible. Hubo un incidente, digo incidente porque no pasó más que eso, lanzas patrulleras iraníes intentaron detener a un barco petrolero inglés en el estrecho de Hormuz. Póngase en el mapa, métase en Google y mire el estrecho de Hormuz y mire la importancia geopolítica de ese estrecho, que es un estrecho y relativamente está al acceso de todas las armas que tiene Irán. Y en cualquier momento lo puede cerrar. Puede usted destruir Irán, pero ellos tienen la capacidad de cerrar ese estrecho, por donde pasa el 35 al 40% del petróleo. Ese incidente, si hubiera tenido algunas consecuencias más graves, hoy estuviéramos nosotros con el petróleo por encima de los $100. Ayer terminó el petróleo de Texas sobre los $60. Estaba en 52 hace un par de días. Mire usted lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, porque esto va a condicionar nuestra estrategia. Y en este marco complejo de relaciones cobra importancia la salida del presidente de Panamá hacia Nueva York. Y hablar con quien tiene que hablar. 3.500 banqueros. Con los bancos. Entonces, fíjese las cosas que uno tiene que entender para no salir todos a criticar cosas tontas. Nosotros estamos en un mundo complejo, sumamente complejo. Y estas dos noticias, la primera que les conté, las conversaciones telefónicas tienden a bajar los niveles de incertidumbre, que están altísimos. La otra, la de Irán, tienden a subir los niveles de incertidumbre y entonces el riesgo político global se incrementa.
de esa información se la damos a usted para que usted tenga elementos de entrar en el juicio. Cuando estamos discutiendo aquí en Panamá, nos pasamos hablando de tonterías. Mire lo que está pasando en el mundo. Le cuento dos cosas para que usted mire esto ahora en dos países de nuestra región. Lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en México. Ayer, el presidente Jair Bolsonaro tuvo un triunfo importante cuando en la Cámara Baja se aprobó 379 contra 132, 71 votos más de los 308 necesarios, las reformas a la seguridad, a las pensiones, perdón, a las pensiones. Este es un impacto importante para él. Todavía no está aprobada porque faltan votaciones adicionales en la Cámara Baja y votaciones el viernes, o sea, mañana, en el Senado. Todo pareciera indicar que lo va a lograr. ¿Qué es lo que está en juego? El presidente ha propuesto cambios en los parámetros de la jubilación. Las mujeres se jubilarían a los 62 años y los hombres a los 65. Y se elevaría los años de pago de las cuotas a 40 años. Póngalo con nosotros, y usted se verá que nosotros tenemos 57 para las mujeres, 62 para los hombres y 38 cuotas. Bien. Esto significará un ahorro de casi 300 mil millones de dólares para la economía. Esto va a generar, no sé, reacciones en la clase obrera. Sí. Ya de hecho hay manifestaciones. Pero estas reformas son necesarias para estabilizar el fondo de pensiones. Eso lo hizo Bolsonaro. Usted puede estar o no de acuerdo con él, pero esta reforma va a tener un impacto positivo en la economía brasileña. Y puede salvar la presidencia de Bolsonaro, que se encuentra tambaleando, para que esté claro. Mientras en el otro extremo, nuestros amigos de México, que nos interesan por qué, y Brasil nos interesa porque es el gigante de nuestra región, ¿no? Y es un comprador e importador y jugador importante en el desarrollo también de nosotros. México, por otro lado, la controversia entre el presidente mexicano, López Obrador, y su exministro de Hacienda, Carlos Ursúa. Ayer López Obrador, con ese tono, no sé cómo calificarlo, sin ser hiriente, ese tono que es preocupado. No, sí tenemos diferencias, él piensa de una forma y yo pienso de otra. Al final se impuso lo que yo dije, sí, se impuso lo que quiere decir López Obrador. López Obrador está usando mecanismos populistas para manejar una economía del tamaño de México. Un error allí va a sumir a México en una recesión, que de hecho está en una desaceleración de que él asume la conducción del gobierno. Fíjese lo que hizo con la reforma educativa. Lo más difícil que era la evaluación que había logrado Peña Nieto, él la eliminó de arranque, condenando a México, ¿no así?, a tener educación sin evaluación. Eso no funciona. Bien, él dice esas discrepancias y toma medidas. Por ejemplo, él intenta revivir a un muerto que es Pemex, que tiene más de 110 mil millones de deuda. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo, de la bolita del mundo, amén. Más que... Y el problema de México es que ese endeudamiento, en su mayoría es en dólares. Lo cual significa un peso importante. Entonces ahora mismo los evaluadores de riesgo en México están con todos los ojos puestos ahí, igual que están en Brasil, igual que están aquí. Entonces esto es importante que usted lo tenga en consideración, porque en los próximos días nosotros vamos a salir al mercado, hablo de nosotros Panamá, a colocar 2.500 millones de un bono global. Y entonces usted fíjese en varias cosas. En este mundo que le estoy contando, de estas dos cosas, del comercio y de Irán. En los próximos días nosotros vamos a salir al mercado a eso. Mire lo siguiente, ¿cuánto será la oferta que cuántas personas estarán ofertando con nosotros en el bono, que es 2.500 millones? En la última salida al mercado en el gobierno de Varela fue exitoso. No, desde hace 10 años, ha sido exitoso. Panamá siempre ha tenido mucho más... ¿Y por qué? Personas aspirando a los bonos. ¿Y por qué? Porque tenemos cifras macroeconómicas buenas, que se desarrollaron a lo largo de los últimos 30 años en la administración Torrijos, con la ampliación del Canal de Panamá, en la administración Martinelli, que logramos grado de inversión, y en la administración Varela, que se mantuvo el grado de inversión. Nosotros vamos al mercado. Fíjese
cuánto va a ser la oferta que hagan y el valor de esa oferta. Es decir, en términos de intereses. En la tasa de intereses bajas nos dice a nosotros el nivel de confianza. La cantidad de gente que aporte nos indica el nivel de confianza en Panamá. Por eso es importante el viaje del señor presidente Cortizo. Entonces, estas cosas uno las tiene que mirar para poner en contexto lo que tenemos y qué es lo que tenemos que cuidar. Se lo dejo ahí porque ahora voy a volver sobre eso. Mientras en los Estados Unidos, ahora ya en la política interna, ayer escuchaba, Fernando, la intervención, las preguntas que le hacían a Alex Acosta, el ministro de Trabajo. Y para que usted tenga, para recordarle, este ministro fue procurador allá en Miami cuando se comenzó el caso del señor Einstein, que es un predador sexual. Sí. Y que desde esa época que él lo estaba investigando, que él sobreseyó el caso, no lo sé, le hizo un acuerdo de pena donde no lo llevó preso, lo tuvo en confidencialidad, no se le informó a las víctimas y este hombre siguió violando a niñas de 14 años. No estamos hablando de cualquier loco. Este era un multimillonario. Amigo del presidente Clinton y del presidente En Trump. ningún momento el señor el secretario de Comercio, de Trabajo, pidió disculpas o perdón a las víctimas. Nada. En esa línea que tiene la administración Trump de no dar excusa para nada, mantuvo una posición. Terminada la intervención de él, un fiscal de Miami lo desmiente totalmente. Y entonces hay una discusión seria frente a esto. De la misma forma que el presidente ha encontrado un enfrentamiento con su principal aliado en Europa, uno de los países más importantes en la estabilidad del mundo, Inglaterra. Esa controversia por la filtración. Y ya en Inglaterra están investigando a la periodista esta que hizo estas revelaciones para ver de dónde vino esto. Y tengan la plena seguridad que la inteligencia británica va a dar con esto. Hay una fuerza de tarea trabajando a eso en esto. Y esto va a crear fricciones. No sé. Ayer la BBC de Londres presentó un documental sobre lo que pasó en Sudán. ¿Se acuerdan cuando los militares quienes pusieron a la gente en las calles para tumbar a Omar al-Sadr fueron los militares? Los pusieron incluso frente a los cuarteles y los protegían. Cuando tumbaron al presidente Omar, ellos quisieron sacar a la gente de ahí y ellos se querían quedar como el gobierno 2 años. La gente dijo, no, aquí vamos para los civiles. Y ahí hubo una masacre. A la gente la quemaban. Les recomiendo que vean ese documental. Bueno, se recuerda que hace una semana hubo un acuerdo, van a cogobernar y próximamente habrá elecciones generales. Y termino lo que está ocurriendo en Francia. En Francia se tomó la decisión de poner un impuesto a las grandes compañías tecnológicas de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados Unidos? Ordenó una investigación. Pero los Estados Unidos unilateralmente toman sanciones contra el país que le da la gana. Fíjense cómo está el mundo y dónde está el poder y cómo se ejerce el poder y qué cosas nosotros tenemos que hacer. ¿No sé? Y yo me recuerdo aquel dicho que pobre México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Aquella frase de Porfirio Díaz. ¿No? Entonces yo creo que estas cosas uno las tiene que mirar, lo que está ocurriendo en el mundo, y preguntarse cómo eso influye en nosotros, un país que está abierto al mundo. Ese estrecho de Hormuz, que yo le estoy hablando, es uno de los estrechos más importantes, lo igual que es el Canal de Panamá, uno de los estrechos más importantes del comercio del mundo. Ellos allá y nosotros acá. Eso nos da un valor geopolítico. Y cuando yo no me canso de explicarle esto, es que cuando yo veo el debate interno reducido a tonterías, me preocupa. Y ahora le voy a hablar sobre todas estas cosas, lo que pasó con los cebolleros, lo que pasa con el viaje del presidente, cuáles son las cosas que en perspectivas tenemos nosotros y cuál es la dinámica política con la que estamos enfrentando esta compleja situación. Y no se olvide, nunca se olvide, que la situación de Costa Rica es seria. La situación de Colombia y Venezuela, bueno, la de Venezuela es catastrófica, la de Colombia es seria. Lo que está pasando en Brasil y México, la situación frágil de Argentina, Chile,
que era nuestra mirada hacia el cambio del neoliberalismo, se encuentra atrapado con un Piñera que ahora no sabe para dónde ir y se suponía que su segundo mandato ha sido peor. Huelgas, paros, perspectivas de crecimiento en negativo, en fin, un mundo complejo. A la vuelta, la patria local.